En un amanecer oscuro, Héctor cabalgaba hacia una ciudad lejana. De repente, escuchó un llanto débil, pero insistente, proveniente de un canal cercano. Se bajó del caballo y encontró un bebé envuelto en una manta, llorando desconsoladamente. Héctor lo levantó y se subió al caballo, tratando de calmarlo. Mientras cabalgaba, el llanto del bebé se volvía cada vez más fuerte, hasta que de repente, hubo un silencio total. Una voz rompió el silencio: Héctor, mira mis dientitos. Héctor, asustado, quitó la manta y se encontró con una cara demoníaca, con una boca grande y colmillos afilados. Héctor lanzó al bebé demoníaco lejos de sí y apresuró su caballo, tratando de escapar de la escena de terror. No miró hacia atrás, y no se detuvo hasta que llegó a la ciudad, donde contó su historia a los habitantes, que se horrorizaron al escucharla. Desde ese día, Héctor nunca volvió a cabalgar solo por los campos de maíz. Puedes escuchar el llanto del bebé demoníaco en la oscuridad. En las montañas Apalaches, el pueblo abandonado de Ravens Peak estaba maldito. La gente decía que cualquier persona que se acercara demasiado desaparecía sin dejar rastro. Un joven llamado Jake exploró el pueblo y encontró una casa con la puerta abierta. Al entrar, escuchó un ruido extraño y las luces se apagaron. Cuando la oscuridad se disipó, Jake se encontró en una habitación llena de espejos. En cada espejo, se reflejaba una versión diferente de sí mismo, cada una con una expresión de terror y desesperación. Los espejos comenzaron a romperse, uno a uno, y Jake se dio cuenta de que cada reflejo era una persona que había desaparecido en Ravens Peak. El último espejo se rompió, y Jake se vio a sí mismo con una expresión de terror. Se dio cuenta de que él también era una de las personas que habían desaparecido, y que su exploración del pueblo había sido solo una ilusión. La niebla se cerró sobre él, y Jake desapareció para siempre, convirtiéndose en otro reflejo en el pueblo maldito. En un pueblo tranquilo, una familia misteriosa se mudó a una casa cerca del cementerio. Pronto, personas y animales comenzaron a desaparecer o morir sin una gota de sangre, lo que sembró el terror entre los habitantes del pueblo. Un joven curioso decidió investigar y descubrió que la familia estaba involucrada en rituales oscuros. Un día, mientras espiaba su casa, vio cómo mataron a un vagabundo y recogieron su sangre. Horrorizado, se dio cuenta de que la familia era una secta de vampiros que se alimentaban de la sangre de los inocentes. Mientras intentaba huir, la hija de la familia lo sorprendió y lo miró con ojos que parecían verlo. La hija se acercó a él y susurró: ahora eres parte de nuestra familia. Todo se volvió negro. El joven se despertó en su cama, pero algo no estaba bien. Se miró al espejo y vio que sus ojos habían cambiado, ahora eran como los de la hija de la familia. Se dio cuenta de que algo terrible había pasado, pero no sabía qué, y entonces, escuchó la voz de la hija susurrando en su oído: bienvenido a la familia. Había un hombre llamado Alan, que vivía en un castillo solitario en el borde de un bosque oscuro y misterioso. Una noche, se despertó con un silencio absoluto y escuchó un golpe en la puerta de su habitación. Encontró un papel en el suelo con un mensaje escrito en tinta roja: estoy aquí. Comenzó a sentir un escalofrío en la espalda y se preguntó quién podría estar enviando mensajes en la oscuridad de la noche. De repente, escuchó un susurro débil en el pasillo: estoy aquí. Se heló, tomó su espada y se dirigió hacia el pasillo, pero no había nadie. Solo sombras y oscuridad. El susurro se repitió, más fuerte y más cerca. Se dio la vuelta y vio algo que le hizo helar la sangre, dándose cuenta de que no estaba solo en el castillo. Todo se volvió negro y cuando despertó, todo parecía normal. Pero él sabía que algo había cambiado. Algo había entrado en su vida y no lo dejaría ir. Ahora, cada vez que escucha un susurro, se pregunta si está solo en el castillo. No, no lo está. Puede sentir que alguien lo está observando y puede escuchar su susurro: estoy aquí. La casa de Emily había estado abandonada durante décadas, pero para ella era un lugar de recuerdos olvidados. Su abuela había vivido allí y Emily había pasado veranos jugando en sus jardines. Cuando heredó la casa, decidió restaurarla, pero pronto experimentó cosas extrañas: puertas que se abrían solas, ruidos en la noche y una sensación de ser observada. En el ático, Emily encontró un diario de su abuela con entradas crípticas que hablaban de una presencia que afectaba su mente. Mientras leía, Emily comenzó a tener visiones y alucinaciones de su abuela, pero con ojos vacíos y una sonrisa macabra. Emily se dio cuenta de que la casa estaba jugando con su mente y que la presencia era real. De repente, Emily escuchó un ruido detrás de ella y vio a su abuela en la puerta con una sonrisa que helaba la sangre. Intentó correr, pero sus piernas no se movieron, y entonces, todo se volvió negro.
Emily despertó en una habitación desconocida con un dolor de cabeza. La habitación era pequeña y blanca, con un pasillo largo y estrecho lleno de fotos de ella misma. Una voz susurró en su oído: "Bienvenida a la realidad, Emily". Las fotos cambiaron, mostrando su infancia y vida cotidiana. La voz dijo: "Recuerda, Emily, recuerda quién eres". Emily se detuvo frente a una foto de ella misma y su madre. La foto comenzó a desvanecerse, y la voz dijo: "Adiós, Emily". Y entonces, Emily desapareció. La madre de Emily la buscó por todas partes, llamándola por su nombre, pero no había respuesta. La madre se detuvo en el pasillo, mirando la foto vacía, y entonces, escuchó una voz susurrando en su oído: "Emily nunca existió". La madre se quedó allí, sola y confundida, preguntándose qué había pasado con su hija. Una enfermera llamada María escuchó un ruido extraño y vio a una mujer con un vestido blanco y desgarrado, con el cabello despeinado y los ojos negros como el carbón. "¿Quién eres?", preguntó María, pero la mujer no respondió. De repente, la mujer desapareció. María se acercó a la cama de un paciente que había sido ingresado ese mismo día y vio que estaba sudando y temblando. "Algo está aquí, me ha estado esperando", dijo el paciente con ojos aterrorizados. La mujer reapareció y le susurró a María: "El paciente va a morir, y tú vas a ser la próxima". María intentó gritar, pero su voz se quedó atrapada en su garganta. La mujer la abrazó y la llevó a un lugar desconocido. Al día siguiente, los médicos y enfermeras del hospital encontraron a María desmayada en el suelo, con un papel en la mano que decía: "Me ha llevado". El paciente había muerto durante la noche, y nadie sabía qué había pasado con María. La leyenda de una presencia oscura y maligna se extendió por el hospital, y algunos dicen que si te paras allí, puedes escuchar un susurro, llamándote a un reino de oscuridad y terror. En un pequeño pueblo de México, vivía una mujer llamada María, una persona misteriosa y reservada. Se rumoreaba que era una bruja y que por las madrugadas salía con otras brujas a hacer cosas misteriosas. María estaba casada con Juan, quien la amaba profundamente, pero un día descubrió su secreto. Juan la vio salir de la casa en medio de la noche y la siguió a escondidas. Lo que vio lo llenó de terror y confusión. María se dio cuenta de que Juan la había descubierto y se sintió amenazada. Un día, Juan desapareció misteriosamente y la gente del pueblo comenzó a hablar de que María era una bruja peligrosa. La verdad sobre lo que había pasado con Juan nunca se supo, pero la leyenda de María la bruja vivió por generaciones. La gente del pueblo la temía y la respetaba, y algunos decían que todavía podían verla por las madrugadas, saliendo de su casa con otras brujas. En 1900, el Dr. Emerson era un médico respetado en la pequeña ciudad de Ravenswood. Su consulta era conocida por su eficiencia y su dedicación a los pacientes. Sin embargo, su vida cambió cuando una mujer murió en su consulta bajo circunstancias misteriosas. Al investigar, encontró una nota que decía: "No confíes en el Dr. Emerson". Intrigado y confundido, el Dr. Emerson comenzó a cuestionar su propia identidad y su pasado. De repente, escuchó un ruido detrás de él. Se dio la vuelta y vio a su propio cadáver en la mesa de autopsia con una etiqueta que decía: Dr. Emerson, fallecido en 1895. El doctor se dio cuenta de que había estado viviendo la vida de otro hombre durante 5 años, y que su memoria había sido manipulada. Su espíritu había sido atrapado en un bucle de tiempo, repitiendo los mismos eventos una y otra vez. La verdad era aterradora. Él mismo había muerto en 1895, y su existencia actual era solo una ilusión. En el año 1900, un profesor se hospedó en un antiguo hotel en Ciudad Cerdán, Puebla, que en realidad era una vieja hacienda con un pasado oscuro. Una noche, experimentó una extraña sensación de parálisis del sueño, en la que vio a una figura sombría subir a su cama. Al día siguiente, los profesores y trabajadores del hotel le contaron la leyenda del lugar, que decía que un general había colgado a su mujer y a un trabajador en los barrotes de una ventana. Una noche, el profesor se levantó a investigar un ruido extraño y se encontró con la figura sombría, que lo agarró y lo arrastró hacia la oscuridad. El profesor nunca más se volvió a ver, y el hotel siguió siendo un lugar de misterio y terror. Un joven pescador llamado Manuel escuchó un canto suave y melodioso en una noche oscura y tormentosa. La voz lo atrajo hacia la costa, donde vio a una figura femenina con cabello largo y negro. Manuel se sintió paralizado y todo se volvió negro. Después de varios días, regresó a la aldea, pálido y tembloroso. Contó a todos sobre la sirena, pero nadie le creyó. Las personas se reían de él, diciendo que estaba loco. Pero Manuel sabía que la sirena era real. La sirena seguía allí, sonriendo en la oscuridad, sabiendo que Manuel estaba atrapado en su propio infierno. Y mientras las personas se reían de él, la sirena seguía cantando, su voz hipnótica y aterradora, llamando a otros marineros hacia la costa, hacia su destino. Manuel, en su locura, decidió investigar,
descubriendo una serie de desapariciones y accidentes relacionados con una figura misteriosa que se parecía a una mujer. Una noche oscura y tormentosa, Manuel se dirigió hacia la costa para encontrar pruebas. De repente, escuchó un ruido detrás de él y se dio cuenta de que alguien o algo lo estaba siguiendo. Manuel comenzó a correr, pero sus pies se sentían pesados y torpes. La oscuridad se cerró sobre él y todo se volvió negro. La aldea nunca volvió a ver a Manuel. Algunos dicen que se ahogó en el mar, otros que se volvió loco y se escondió en la costa. La verdad sigue siendo un misterio aterrador, y la leyenda de la sirena sigue viva. Carlos, un joven abogado, había conocido a Ana en un baile de sociedad. Al principio todo parecía perfecto, pero pronto Carlos descubrió que Ana era obsesiva y posesiva. Ana siempre quería saber dónde estaba Carlos y con quién estaba. Si él no respondía a sus cartas o mensajes de inmediato, Ana se ponía furiosa. Carlos se sentía atrapado y asustado. Un día, recibió una carta de Ana que lo hizo temblar de miedo. Siempre estaré contigo, decía. Nunca podrás escapar de mí. De repente, Ana apareció en la puerta con una sonrisa en su rostro. Estoy aquí para ti, dijo, abrazándolo con fuerza. Carlos se dio cuenta de que estaba en peligro y que debía escapar de Ana antes de que fuera demasiado tarde. Carlos se encontraba en una situación desesperada. Ana lo había seguido hasta su despacho y ahora lo estaba acorralando. No puedes escapar de mí, decía, su voz baja y amenazante. Carlos sabía que debía actuar rápido, así que se levantó de su silla y se dirigió hacia la puerta. Pero Ana lo bloqueó, su rostro lleno de furia. De repente, sonó el timbre de la puerta y entró la secretaria de Carlos. Señor, tiene una visita, dijo. Ana se volvió hacia la secretaria, distraída por un momento. Carlos aprovechó la oportunidad para escapar, saliendo corriendo del despacho y dejando a Ana atrás. Carlos salió corriendo del despacho y se subió a un tren, pensando que había escapado de Ana, pero ella lo siguió y lo golpeó en la cabeza. Todo se volvió negro. Cuando despertó, estaba en un sótano oscuro y húmedo. Un colchón delgado era su único confort. Una luz se encendió y escuchó la voz de Ana que venía de arriba. Bienvenido a mi hogar, Carlos, dijo con una sonrisa. Aquí te quedarás conmigo, para siempre. Emilia era una mujer con un secreto oscuro. Se decía que sus esposos desaparecían misteriosamente después de casarse con ella. La gente susurraba sobre su pasado. Un día, conoció a Alejandro, un hombre fuerte y apasionado. Él descubrió su secreto y se dio cuenta de que Emilia era una persona peligrosa. Pero justo cuando pensaba que la había entendido, Emilia sonrió y le dijo, no soy la que crees que soy. Y en ese momento, Alejandro se dio cuenta de que él era el que había estado casado con Emilia antes, que él era el que había desaparecido y que Emilia lo había estado buscando todo el tiempo. La historia termina con Alejandro mirando a Emilia con confusión y terror, mientras ella lo abraza y le dice, bienvenido a casa, mi amor. Alejandro se sintió atrapado en la mansión de Emilia. Ella lo cuidaba y lo amaba, pero también lo mantenía prisionero. Una noche, encontró su propio diario escondido en su habitación. En él, descubrió la verdad. Emilia lo había estado buscando durante años, y ahora lo tenía en su poder. Alejandro intentó escapar, pero Emilia lo detuvo. Con una sonrisa enigmática, Emilia lo abrazó y le susurró, ahora eres mío, para siempre. Emilia se lo comió vivo y nunca se supo más de Alejandro. A día de hoy sigue haciendo lo mismo. Un asesino en serie había estado matando a personas en una ciudad pequeña durante meses. La policía estaba desesperada por encontrar al culpable, pero no había pistas. El asesino era conocido por su astucia y su capacidad para dejar pistas falsas. Un día, la policía recibió una llamada anónima que les dio una pista sobre el paradero del asesino. La pista los llevó a un edificio abandonado, donde encontraron objetos personales de las víctimas y una nota que decía, soy el asesino y estoy justo detrás de ti. Se dieron la vuelta y vieron al asesino, que era el jefe de la policía. Resultó que el jefe había estado utilizando su posición para cubrir sus propios crímenes y había estado manipulando la investigación. La verdad era aterradora. El hombre que estaba a cargo de encontrar al asesino era el asesino mismo. El jefe sonrió y dijo, nunca me descubrirán, porque soy el que está a cargo de la investigación. En un pequeño pueblo rural de Europa, en 1900, vivía Emilia, una chica solitaria y reservada. Los aldeanos la evitaban, creyendo que era una bruja. Un día, la acusaron de brujería ante el consejo del pueblo. Emilia negó las acusaciones, pero nadie la creyó. Un anciano sabio se levantó y pidió hablar. Explicó que la abuela de Emilia era una curandera, no una bruja, y que Emilia era inocente. Para demostrarlo, pidió un vaso de agua y que Emilia lo tocara. El agua burbujeó y emitió un olor extraño. El anciano
anciano explicó que Emilia tenía una enfermedad rara causada por la exposición a la radiación de las minas de uranio del bosque, pero era demasiado tarde. La multitud, enfurecida y temerosa, había decidido que Emilia era una amenaza y debía ser castigada. A pesar de las palabras del anciano, la llevaron a la plaza del pueblo y la quemaron en la hoguera, creyendo que así podrían purificar el pueblo de su supuesta brujería. Emilia murió en medio de las llamas, su grito de dolor y desesperación resonando en el aire, mientras el anciano sabio lloraba impotente, sabiendo que la justicia había sido ciega y cruel. Dale like y suscríbete, es para una buena causa.